hay personas que de pronto, imagínate, después de 20 años, ¿no? Se encuentran, como me pasó a mí, se encuentran con una situación de ERE o de un expediente de regulación de empleo o un despido, algo inesperado. Que por un lado les afecta emocionalmente, pero que por otro lado se dan cuenta de que después de todos esos años han perdido un poco la mano, ¿no? Y se sienten desactualizados, perdidos, desorientados de cómo volver al mercado laboral y de qué manera hacerlo. Hay perfiles de personas que lo que quieren es que están trabajando, pero que algo les ha ocurrido internamente que les ha puesto en alerta y que les ha hecho plantearse si el resto de su vida quieren realizar las mismas tareas o dedicarse a lo mismo, ¿no? Y entonces se plantean hacer un cambio, pero no saben hacia dónde. Bueno, pues hay también aquí diferencias en ese sentido a nivel generacional, ¿no? Quizás mi generación o los baby boomers pues te mueven más, ya te digo yo, eludiendo las generalizaciones que no me gustan, pero te puede a lo mejor mover más, pues a lo mejor nos podría mover más el estatus, el llegar a un puesto determinado, el tener unas buenas condiciones económicas. Entonces, según va pasando el tiempo, incluso también las personas de mi generación ya van interesándose más por la conciliación, ¿no? Por el poder teletrabajar desde casa, ¿no? Por la flexibilidad, también por el crecimiento y el desarrollo que te pueda dar la empresa, pero también te mueve el que estés conectado con los propios valores, el que de la propia empresa, del propio proyecto, el que entiendas para qué sirve tu trabajo, ¿no? Y que ese trabajo tenga una finalidad determinada. Obviamente, pues la motivación económica siempre está ahí, ¿no? Queremos salarios dignos que nos permitan tener una vida, pero también los complementos, los beneficios que te puede dar esa empresa, ¿no? Seguros privados, tickets de restaurante, pero yo creo que hoy toda esta historia, ¿no? de la facilidad de que puedas trabajar en casa o que puedas flexibilizarte, ¿no? en el trabajo y que también la garantía de crecimiento, de formación, ¿no? Dentro de la empresa, de que no te quedes haciendo, de que tengas una proyección, ¿no? Hay un plan de carrera, todas esas cosas se valoran muchísimo. Bienvenido a un nuevo episodio de Reflexiones en tiempos de crisis. Mi nombre es Ana Rodríguez y en este podcast hablaremos de finanzas, oportunidades laborales, emprendimiento y desarrollo personal. Podrás conectar con las historias de cientos de jóvenes que están buscando su libertad financiera y mejorar su calidad de vida. Si eres uno de ellos, contacta con nosotros para ser entrevistado. Estamos deseando conocerte. Bienvenido a un nuevo episodio de Reflexiones en tiempos de crisis. Hoy estamos con Maite García Caneiro. Ella es coach y mentora de reinvención profesional, experta en empleo y marca personal. Bienvenida, Maite. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, en primer lugar, preguntarte un poco sobre ti, ¿no? Que nos cuentes tu modelo de negocio y cómo ayuda a tus clientes, ¿no? ¿A qué te dedicas? Pues yo tengo desde hace ya casi 7 años una página y un proyecto llamado cambiarmivida a los 40.com, ¿no? Y bueno, pues a través de esa página y a través también de mi perfil en LinkedIn, las personas, yo creo muchísimo contenido en LinkedIn y bueno, pues también en mi blog, y las personas se ponen en contacto conmigo cuando se sienten identificadas con esos mensajes que yo lanzo de reinvención, de cambio de vida, sobre todo en el terreno profesional, a partir de los 40. Tengo clientes de 40, de 50 y de 30, ¿vale? Pero bueno, normalmente es a todas las personas que de pronto necesitan o creen que necesitan realizar un cambio y les faltan herramientas a lo mejor a nivel más personal, de desarrollo personal, que ahí ese aspecto lo abordamos desde el coaching, o personas que lo que necesitan es un entrenamiento laboral intensivo, que entonces ese aspecto lo abordamos desde el mentoring, desde la orientación profesional, con temas como currículum, LinkedIn, estrategias de búsqueda, roleplays de entrevista de trabajo, auditoría del mercado laboral, etcétera. Sí, porque además tenemos que decirlo que Maite García Caneiro es
toda una referente en LinkedIn. Te nombraron Top Voice Empleo 2022. Actualmente tienes Ujú, unos 94.000 seguidores en LinkedIn, por tanto tienes mm. una influencia en materia de empleo importante. Y para todos aquellos que estén ahí en un punto de su vida de confusión, que no saben muy bien para dónde ir o para hacia dónde tirar, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de perfil de cliente es el que suele acudir a ti? ¿Personas que están en desempleo y no saben muy bien qué camino coger? ¿O personas que no están a gusto en sus trabajos o en sus proyectos y quieren hacer un cambio en su vida? Pues hay un mix, ¿vale? Lo has descrito tú misma, ¿no? Hay personas que de pronto, bueno, pues imagínate, después de 20 años, ¿no? Se encuentran, como me pasó a mí, se encuentran con una situación de ERE o de un expediente de regulación de empleo o un despido, algo inesperado. Que por un lado les afecta emocionalmente, pero que por otro lado se dan cuenta de que después de todos esos años han perdido un poco la mano, ¿no? Y se sienten desactualizados, perdidos, desorientados de cómo volver al mercado laboral y de qué manera hacerlo. Hay perfiles de personas que lo que quieren es que están trabajando, pero que bueno, pues algo les ha ocurrido internamente que les ha puesto en alerta y que les ha hecho plantearse si el resto de su vida quieren realizar las mismas tareas o dedicarse a lo mismo, ¿no? Y entonces se plantean hacer un cambio, pero no saben hacia dónde. Y luego también hay personas bueno, pues que simplemente quieren hacer un cambio de trabajo sin cambiar de sector, pero cambiando de estructura, de empresa, de ambiente laboral o hacer un pequeño giro, pero sin alejarse del todo. Es decir, hay todo tipo de situaciones y luego, bueno, acabo de escribir algo bastante general porque luego yo siempre digo que esto no es café para todos, cada persona yo la ayudo y la acompaño por ella misma, ¿no? Y existen muchísimas casuísticas y situaciones y problemáticas a las que yo me enfrento de la mano con esas personas, ¿no? Yo por lo que suelo ver un poco en los clientes que yo tengo y en mi entorno, que también es un entorno más joven, ¿no? Porque yo tengo 33, nuestro entorno es un poquito más joven, pero en la gente que me rodea, digamos, yo veo más el perfil de el trabajador que está muy, muy frustrado con su trabajo, bien sea por condiciones económicas, por salarios, horarios, flexibilidad, intentar compaginarlo con su vida personal, con hijos, maternidad, o sea, pero casi todo lo que veo son, vamos, ya te digo, en un entorno un poco más joven de los 40, pero sí, es frustración absoluta en los trabajos, incluso gustándole su trabajo, porque hay muchos de ellos que adoran lo que hacen, pero no están bien por estas condiciones que yo te digo y no hacen nada, o sea, realmente están en un punto donde se quejan continuamente, pero no hacen nada porque sienten, tienen muy arraigado esto de que tengo ya a lo mejor una edad y estamos hablando de 33 años, ¿eh? Tengo una edad que a lo mejor ya no me cogen en cualquier empresa o no tengo los estudios que me van a requerir para el puesto que yo quiero o probablemente me vaya de esta empresa y no encuentre otro trabajo mejor. Y como siempre tenemos la casuística de que dependemos del sueldo, es decir, muy pocas personas ahora mismo se pueden permitir perder el trabajo durante un periodo de tiempo demasiado extenso y tienen ese miedo de dar ese cambio o de dar ese salto porque si eso se alarga en el tiempo, pues pueden pasarlo muy mal económicamente, ¿no? Siempre están muy, muy dependientes de ese salario y le da mucho miedo hacer algún tipo de cambio o incluso buscar otras empresas o hacer esta reinvención, ¿no? Para este tipo de personas, ¿qué consejo le darías o qué recomiendas? Obviamente el perfil que acabas de describir también, ¿eh? Es decir, cuando te he descrito hay mucho miedo, ¿no? Que es Mm, la emoción fundamental, ¿no? Muchas creencias limitantes, bueno, fíjate, si tú me estás hablando, que a mí me da la risa, me vas a perdonar, me da la risa que alguien de 30 y pico años tenga miedo a hacer un cambio porque le parezca que ya es demasiado mayor, madre mía. Cuando imagínate. yo conozco muchísimos casos de personas hasta de 60, ¿no? Por eso nunca se puede generalizar, no depende mucho de cada persona, de cómo sea, de su contexto, de su historia, del recorrido, de su recorrido personal y vital, ¿no? Porque eso es muy importante
Aunque, ¿sabes? Es curiosísimo porque las personas es como que no quieren cambiar de trabajo cuando se plantean un cambio profesional, es como que todo les lleva a hacer un cambio a nivel más práctico, ¿no? Quieren meterse con su currículum, con su LinkedIn, con las cosas que son al final más materiales, ¿no? Más prácticas. Sin embargo, detrás y debajo de todo eso, lo que yo percibo es una falta totalmente de autoconocimiento, una desconexión con el yo y una autoestima muy tocada. O sea, al final el miedo es una emoción súper valiosa, como todas las emociones, que nos da muchísima información y gracias al miedo los seres vivos estamos con vida, ¿no? El miedo es esa emoción que te permite apartarte cuando viene un coche, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Sí. la falta de gestión emocional, la ausencia, ¿no?, de autoconocimiento, como te digo, es fundamental. Entonces, como consejo, obviamente, para mí, primero habría que trabajar a la persona. Trabajarse desde dentro, trabajar en tu conexión con tu esencia, con tu yo, para reconectar con tus fortalezas, con tus habilidades, más allá de la parte más hard, ¿no? Sino de la parte más soft, pues para llenarte de herramientas y de recursos que te permitan afrontar ese cambio, precisamente gestionando esas emociones que son las que te paralizan y las que te bloquean. Yo creo que a ella un poco lo que le pasa es, porque ya te digo que hemos nacido en una generación donde nosotros ya cuando nacimos estaba todo muy digitalizado. Hemos vivido los ordenadores desde que nacemos, las tablets, los móviles, todo esto. Y yo he tenido que ayudar a compañeros a hacer un currículum. O sea, porque no sabían exactamente cómo hacerlo, qué poner, qué no poner. O sea, que realmente creo que hay muy pocas herramientas o muy poca información desde pequeño a preparar esa vida profesional, ¿no? Acabamos la carrera con 22 años y prácticamente nadie con 22 años nos ha enseñado a hacer un currículum. Bueno, pero a nosotros tampoco, ¿eh? Claro, claro, pero no, en A mí nosotros, no me enseñó nadie a hacer un currículum ni a hacer el perfil de LinkedIn. Eso es una carencia que no es de vuestra generación, ¿eh? Es claro, una pero choca ausencia de más al conocimiento. ser tan jóvenes y haber nacido desde primera hora en digitalización, eh, choca un poco más, porque yo entiendo a lo mejor que a mi madre no le haya enseñado a nadie con 56 o 60 años, pero a mí me choca todavía que como nos hemos educado, el entorno en el que hemos tenido tan digitalizado, pues Mm. nadie nos haya cogido en ningún momento a eso, ¿no? Y yo creo que el miedo a lo mejor no es tanto por la edad, sino que ellos ven que quizá ya con 33, 34, 35 años es una edad en la que no te van a coger para formarte. Es decir, que si no tienes mucho bagaje, mucha experiencia y mucha trayectoria, a lo mejor ellos lo ven como más inaccesible determinados puestos, porque ya con esa edad nadie te va a coger para empezar a formarte, sino que si entras a ese puesto ya previamente tienes que venir capacitado para ese puesto. Sí, pero eso son creencias Sí, 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 limitantes, Ana. Por eso totalmente. te digo que al final las creencias se gestan a partir también de generalizaciones. Y las generalizaciones son distorsiones cognitivas que no tienen por qué ser la verdad. Claro, por supuesto. Sí, sí, pero yo creo que a ellos lo que le ocurre, vamos, desde fuera, ¿no? A mí no me ha ocurrido por fortuna, pero como yo lo veo desde fuera un poco, desde el desconocimiento, porque obviamente no soy experta en la materia, yo creo que un poco las sensaciones o el miedo que tienen es un poco ese de ya con esta edad no me van a formar, no me van a enseñar y ya yo tengo que ir demostrando todo lo que sé y todo lo que soy capaz de hacer desde el momento uno, porque ya con mi edad nadie se va a sentar a mi lado a tal, ¿no? Por los comentarios que me cuentan. Entonces es importante también porque habrá mucha gente que se encuentre, entiendo, en esa situación de derribar todo eso y hacer un pequeño cambio de chip y ver las cosas de otra forma. ¿Qué crees tú que motiva o mueve a un trabajador cuando está en un empleo? Bueno, pues hay también aquí diferencias en ese sentido a nivel generacional, ¿no? Que quizás mi generación o los baby boomers, pues te mueven más, bueno, ya te digo yo,
eludiendo las generalizaciones que no me gustan, pero te puede a lo mejor mover más, pues a lo mejor nos podría mover más el estatus, el llegar a un puesto determinado, el tener unas buenas condiciones económicas. Entonces, según va pasando el tiempo, incluso también las personas de mi generación ya van interesándose más por la conciliación, ¿no? Por el poder teletrabajar desde casa, ¿no? Por la flexibilidad, por, pues también por el crecimiento y el desarrollo que te pueda dar la empresa, pero ya también te mueve el que estés conectado con los propios valores, el que de la propia empresa, del propio proyecto, el que entiendas para qué sirve tu trabajo, ¿no? Y que ese trabajo tenga una finalidad determinada. Obviamente, pues la motivación económica siempre está ahí, ¿no? Queremos salarios dignos que nos permitan tener una vida, pero también los complementos, los beneficios que te puede dar esa empresa, ¿no? Seguros privados, tickets de restaurante, pero yo creo que hoy toda esta historia, ¿no? de la facilidad de que puedas trabajar en casa o que puedas flexibilizarte, ¿no? en el trabajo y que también la garantía de crecimiento, de formación, ¿no? Dentro de la empresa, de que no te quedes haciendo, de que tengas una proyección, ¿no? Hay un plan de carrera, todas esas cosas se valoran muchísimo. Claro, yo es que por mi experiencia hoy te cuento, que será obviamente mucho menor que la tuya, yo todo eso lo he llegado a encontrar y en parte en empresas muy grandes, multinacionales o empresas muy grandes, pero en pymes y empresas pequeñitas un porcentaje, ya te digo, inferior al 10% seguro. O sea, todo eso que me comentas en empresas pequeñas prácticamente yo creo que no existe, porque Sí, pero lo normal, bueno, lo normal, lo más habitual, digamos, es que a lo mejor trabajes para estas empresas más pequeñitas y no en estas grandes. Entonces, si tú trabajas en las pequeñitas y te falta todo esto, ¿cuáles son los detonantes o los motivos o las señales de alerta, digamos, que a ti te pueden resonar para decidir cambiar tu rumbo profesional? O sea, ¿qué cosas dices tú, si me ocurre esto y esto y esto, ya tengo que estar en alerta porque a lo mejor este no es mi sitio, ¿no? O me pide mi vida o mis circunstancias me piden hacer un cambio de rumbo. claro. Bueno, pues ahí, por un lado, tenemos el tipo de trabajo que estés haciendo, ¿no? Si es un trabajo monótono, aburrido, mecánico, donde no tienes ningún tipo de aliciente, donde estás desconectado de lo que a ti no tienes posibilidades de crecer, sientes como que, madre mía, y esto es lo que voy a hacer toda mi vida, ¿no? Pues entonces ahí empiezas a tener una sensación, pues lo que tú decías antes, ¿no? De frustración, de cuestionamiento, ¿no? Luego es muy común ya síntomas ya muy claros, ¿no? Como por ejemplo que no concilies bien el sueño, que empieces a tener a lo mejor problemas digestivos, problemas de nervios, pues ya sensaciones de no, a todos nos gustan los fines de semana, ¿no? Pero esto de esta historia de que por favor que llegue el viernes, pero porque, y cuando el domingo por la tarde empiezas a sentirte mal, angustiado, cuando sientes que es que no quieres salir de la cama, cuando buscas cualquier excusa, empiezas a buscar excusas, no excusas, sino que te estás poniendo continuamente enfermo, ¿no? Porque al final Sí. empiezas a somatizar un cuadro, ¿no? de emociones que tienen que ver pues con la desidia, con el aburrimiento, con la pereza, con la decepción incluso, pues esos son muchos síntomas. Lo que pasa es que hay personas que tienen todos esos síntomas y por las circunstancias personales y familiares que tienen, pues de alguna manera se sienten como en una encrucijada de la que sienten que no pueden salir, ¿no? Pero yo también digo que hay veces que generamos esas creencias que nos creemos y es como ya, pues aquí me voy a quedar de por vida, ¿no? Muchas veces somos nosotros los que nos tenemos que dar cuenta de que quizás haciendo un pequeño cambio, ¿no? Que es empezar a activarte, a ver hacia dónde puedes ir para mejorar tu vida, no quiere decir que abandones y que dejes tu trabajo. Yo nunca recomiendo dejar un trabajo, obviamente, porque te Claro, quedas sin nada, te quedas sin el paro, te claro. quedas sin indemnización, te quedas muy desprotegido, pero sí que llegado ese momento, ¿no? de angustia personal, vital, profesional, que te empieces a poner las pilas, que pidas ayuda a un profesional que te pueda orientar, que veas, ¿no? Cuáles son las posibles opciones y vías
por donde te puedes mover, porque, oye, quizás sientas que no, pero finalmente sí que puedas cambiar y mejorar tu situación simplemente haciendo, a lo mejor para las mismas tareas, haciendo un cambio de empresa. Pero a lo mejor algo empieza a moverse de otro modo, pero si tú no das ese primer paso, te vas a sentir siempre, aparte, con la culpa, ¿no? De sé que podría hacer algo, pero no lo estoy haciendo, ¿no? Tienes que manejar ahí mucho las emociones como la culpa, ¿no? Y luego eso afecta mucho a la autoestima, ya luego la sensación de que no soy capaz, no voy a poder, ¿no? Sí, yo de hecho tengo en la última publicación de la newsletter de LinkedIn, hablaba precisamente de esto, del miedo, ¿no? Porque recordé en un momento una conversación con una antigua compañera de trabajo que llevaba muchísimos años en la empresa y siempre se quejaba primero del sueldo, de que eso no estaba compensado con lo que todos hacíamos, ¿no? No se quejaba personalmente solamente de ella, sino de los sueldos en general de la empresa, porque había equipos muy potentes cobrando muy poco. Y hablamos de multinacionales. Y estaba siempre con el dinero ahí frustrada. Luego también ella era una persona súper comprometida con su trabajo y era de estas personas que aunque tengas 40 de fiebre, estés malísima, mmm, nada, te ha podido ocurrir algo horrible, que ella iba a trabajar. O sea, ya el asentismo no lo concebía siquiera, ¿no? Incluso con todas esas quejas, ella era súper profesional ahí y siempre estaba quejándose, triste, como apagada, como su trabajo era también muy mecánico, igual que el nuestro, es verdad que era bastante mecánico. Y yo le pregunté un día, ¿no? Y le dije, bueno, ¿por qué no buscas otras opciones, ¿no? Si tan mal estás, si tanto te quejas y tan mal estás, ¿has buscado otras opciones? Y me dijo, no he buscado porque por lo mismo que te estoy hablando. Bueno, ella tenía un poco más, tenía 40 y poco, pero también tenía esa creencia porque ella tampoco tenía estudios superiores, entonces no era tanto por la edad, que también, sino yo no tengo estudios superiores, ¿quién me va a querer a mí ahora con esta edad y sin estudios en una empresa pagándome más de lo que cobro ahora? O sea, para ella en su cabeza eso era imposible completamente, y es que no se daba la oportunidad ni de buscar. Y yo decía, pero vale, pero has hecho algo, has buscado, has indagado, has curioseado, aunque no hayas dado ningún paso, pero en algún momento te has planteado mirar otras opciones. No, y automáticamente el miedo la invadía. O sea, es que yo creo que muchas veces el miedo te frena mucho más que te activa, ¿no? Antiguamente a lo mejor para cazar, para comer, todo eso, pues el miedo te activaba a sobrevivir. Pero yo creo que ahora el miedo te frena muchísimo más que te activa, y ya empezaba a darle vuelta a la cabeza, porque si me voy de la empresa y no tengo otro trabajo y no lo encuentro, me van a quitar la casa, y yo a mis niñas cómo le pago el colegio y no sé qué, y empezaba a contarte una película que ni siquiera había pasado. O sea, era una película que ya se montaba en su cabeza de todo lo que le podía ocurrir si en algún momento perdía esa fuente de ingresos, ¿no? Y ese miedo era lo que la paralizaba de una forma atroz a hacer ningún cambio, a buscar siquiera, a mirar. O sea, estaba completamente paralizada ahí, ¿no? Pero claro, también contagiaba al resto de compañeros de su queja, de su malestar. O sea, al final ese sentimiento se contagia entre compañeros. A lo mejor alguien que no está tan mal te escucha decir eso todos los días y llega a un punto en que se siente como tú. O sea, que es algo que es un poco peligroso, entre comillas, de cara a equipos de trabajo, ¿no? Sí, bueno, claro, obviamente se contagia lo malo antes que lo bueno, ¿no? Tenemos unas neuronas espejo que son las que están ahí para activarse ante las emociones ajenas, ¿no? Y alguien con una energía muy negativa, nuestro cerebro está, como te digo, está diseñado bueno, pues para salvarnos la vida. Por tanto, está diseñado para tener más pensamientos negativos que pensamientos positivos. El esfuerzo que tenemos que hacer todos es por entrenar ese pensamiento y esas ideas, ¿no? Y esa manera de pensar más positiva. Por tanto, no es, no es plato de gusto, pero personas con una actitud así pueden generar un mal ambiente de trabajo, obviamente, dependiendo también de quién tengan al lado, ¿no? Ujú. Y con respecto al estrés, que yo creo que es otra enfermedad silenciosa ahora mismo también he tenido compañeros que lo han sufrido, y yo en mis propias carnes, yo creo que ha habido momentos en diferentes trabajos en los que me ha sobrepasado
completamente. O sea, yo eso sí lo he vivido en primera persona, lo he visto en compañeros, pero yo creo que a mí me llegó a afectar incluso más que a mis compañeros. O sea, yo eso sí lo he sufrido de primera mano, de tener un nivel de estrés muy alto, de dormir muy poco, de estar continuamente pensando en cosas de la empresa. Luego llegó un punto que no sé si lo he contado en algún episodio. Yo llegué a un punto en el que me quedé sorda. O sea, llegué un día de trabajar, me senté en el ordenador en casa porque tenía que acabar unas cosas y no me enteré, o sea, yo estaba tecleando tal, como estaba la casa en silencio, no me di cuenta. Y mi abuela llamó al timbre, vio que no le abría, entró, porque yo siempre le dejo a ella una llave de repuesto, y me tocó el hombro, o sea, vino por detrás, me tocó el hombro y me asusté un poco porque no me la esperaba porque no la había escuchado. Y empecé a ver cómo movía los labios, pero yo no la escuchaba. Entonces dije, hostia, pues tengo un problema porque me están hablando, hay ruido externo a mi alrededor y yo no me estoy enterando de nada. Y fui al médico, además yo vengo de familia de trombosis y todo esto, o sea que tenía todas las papeletas para que fuera algo bastante más grave. Me hicieron varias pruebas, estuvieron allí pues un tiempo, bueno, unas horas haciéndome pruebas y tal, y me cogió una chica que estaba de práctica, súper joven, y empezó a hablar conmigo, pero claro, un poco leyendo los labios, ¿no? Porque yo no escuchaba. Y me iba preguntando, pues, ¿a qué te dedicas? ¿En qué trabajas? ¿Qué haces? Y solamente con 10 minutos de conversación conmigo, le dijo a los médicos, dejar de hacerle pruebas a esta chica, que esta chica lo que tiene es un estrés tremendo. Le vamos a poner un relajante muscular, que se relaje, dejarla ahí tendida, tal y cual. Me pusieron el relajante muscular por vía y en cuanto que me hizo efecto, yo volví a escuchar, volví a estar activa, o sea, todo normal, completamente normal. Empecé a notarme un poco el hormigueo este de que empezaba a despertar y de repente escuchaba. Y fue un episodio de estrés. Y yo eso lo he vivido y eso fue ya el colmo, ¿no? O sea, yo venía de un periodo largo de estrés y ya ahí pues dijo el cuerpo como vamos a defendernos, ¿no? Vamos a explotar por algún lado y vamos a defendernos de esto. Y el estrés es como que hablamos de él y no le damos quizá la importancia que tiene o no se la queremos dar porque pensamos que es algo que no es una enfermedad o que no es un problema muy, muy grave, ¿no? Pero realmente puede afectar a un trabajador, a un empresario, da igual donde esté, pero puede afectar de formas que ni nos imaginamos, ¿no? Sí, bueno, el estrés es una respuesta fisiológica, ¿no? de nuestro organismo, donde se ponen en marcha pues, muchísimos mecanismos de defensa pues, para dar respuesta a una situación que nuestro cerebro percibe como amenazante, ¿no? O de demanda incrementada, ¿no? Pasa con el estrés que hablamos mucho de estrés y no diferenciamos. Hay un estrés bueno y un estrés malo. Sería el eustrés y el distrés. El estrés bueno, que sería el eustrés, es el que nos permite, ¿no? Porque nuestro cerebro pues segrega adrenalina, noradrenalina, serotonina, es el que nos mantiene alertas, despiertos, activos, bueno, pues a tope, ¿no? Para responder precisamente a esa demanda. Pero lo que pasa con el estrés, con ese eustrés bueno, es que tiene una duración limitada, tiene una duración de 90 minutos. A partir de ese momento, lo que ocurre es que nos empezamos a segregar cortisol, que es la hormona del estrés. En ese momento, ¿qué ocurre? El cortisol tiene muchísima potencia en nuestro organismo. Nos empezamos a sentir cansados, fatigados, poco centrados, poco concentrados. No somos capaces, ¿no? de mantener la atención y forzamos. Puede llegar, obviamente, el bloqueo. ¿Y qué ocurre? Que los episodios crónicos de estrés al final se acaban manifestando bueno, pues en problemas digestivos. A una persona a lo mejor a ti te atacó el sistema nervioso y a partir de ahí pues hubo a lo mejor una falta de riego que conectó con tu oído y por eso tuviste ese episodio, ¿no? Pero puedes tener a lo mejor una respuesta, como te digo, de tu sistema nervioso o una respuesta de tu sistema, de tu aparato digestivo, que de repente no te entra la comida, o a otras personas que todo lo contrario, que les da por comer muchísimo, entonces luego se sienten muy mal con ellas mismas, o personas que les cuesta conciliar el sueño y luego a partir de ahí pues dolores de cabeza. Hay un montón De de todo. consecuencias derivadas del estrés y de hecho el estrés por parte de la Organización Mundial de la Salud es considerado a día de hoy
una de las principales causas del asentismo laboral, ¿no? Hay, por un lado, la depresión, ansiedad, todas estas enfermedades que son derivadas a lo mejor de un estrés que no está gestionado, no está siendo bien gestionado, tienen una consecuencia muy importante, lógicamente, para las empresas, claro. Y si nos vamos un poco al terreno más empresarial, otra cuestión que a las empresas les cuesta mucho es el tema de reclutar talento, ¿no? Mm. Yo tengo recientemente una para la que trabajo, que estamos ahí resolviendo distintos problemas, pero me lo llegaron a comentar que nunca encuentran el equipo ideal que necesita su empresa. Si tú tienes una persona que te llega a ti con este problema, digamos, de, oye, me cuesta mucho reclutar talento, tengo mucha rotación de personal, ¿qué les recomiendas? Bueno, pues primero habría que hacer una auditoría interna, ¿no? De qué está pasando, qué está sucediendo en esa empresa para que exista tantísima rotación de personal. Las personas al final, todos queremos, nos gustaría casi tener esta mentalidad de funcionario. Tú quieres estar en un trabajo, estar bien, desarrollarte, tener buen sueldo y quedarte. Si a ti te tratan bien, si el trabajo te gusta, si es retador, si aparte está bien remunerado, y hay existe un buen clima laboral, a Porque te va a priori no ir, tendrías por qué tener motivos para marcharte, ¿no? Entonces claro. yo pienso que no es que es el que se vaya la gente, el que rote la gente es el resultado, pero habría que ver cuál es la causa, qué está pasando internamente, ¿no? Cómo se están organizando el trabajo, si hay personas con más, menos carga de trabajo, cómo es el ambiente laboral. Tendrían que escuchar a las personas. De hecho, sería muy buena idea que a cada persona que se vaya le hicieran una entrevista de por qué te estás marchando. O sea, ya que te Ujú. marchas, sé totalmente honesto y sincero y a partir de esa auditoría podrían tener unos buenos resultados y crear, ¿no?, un plan de acción dirigido pues a paliar primero internamente todo lo que está ocurriendo, ¿no? Porque a lo mejor es un jefe, imagínate que es una persona que es bueno, un cáncer en la empresa, ¿no? Y que persona que entra en su equipo, persona que se va. Pues a lo mejor si no es cuestión de vamos a seguir captando talento, no, vamos a ver qué es lo que ocurre dentro, porque a lo mejor si es esta persona la que está originando este mal ambiente, pues a lo mejor tenemos que tomar una decisión con esa persona. Claro, yo creo que a ellos lo que le ocurre, quizás sean creencias limitantes también, no lo sé, pero es que piensan que no hay gente para ese sector, o sea, que no hay gente para trabajar ahí, no hay personal que quiera esos trabajos, ¿no? O no hay gente cualificada para esos trabajos. Entonces, como creen que no hay nadie ahí afuera que puedan cubrir ese puesto, no hacen ni entrevistas de trabajo, o sea, proceso de selección no existe. Ellos directamente preguntan en el entorno, oye, ¿conoce a alguien que esté dispuesto a tal? Y van por referencias un poco, por el boca a boca, y cualquier persona que entre un poco necesitada de dinero, que te diga, vale, yo puedo venirme, entrar, tal, yo lo intento, a todo el mundo meten. O sea, no hay filtro. A todo el mundo meten a intentar cubrir esas vacantes porque piensan que qué suerte que alguien ha llamado a mi puerta queriendo cubrir esta vacante porque no hay profesionales para este tipo de puestos. O sea, son un poco todas las creencias que, en este caso concreto de esta empresa que te comento, ¿no? No vamos a dar nombres, pero son ejemplos que a mí me vienen a la cabeza por si tú también los puedes ayudar desde aquí o puedes dar tu opinión, por si también hay otras empresas, otras personas que están en la misma tesitura, pues que pueda ayudar el episodio de podcast a toda esta gente. Bueno, si les está resultando su manera de reclutar por recomendaciones y por el boca a boca y resulta que luego las personas que contratan No dan se la quieren talla, quedar, pues, digamos. Sí. ahora la talla, pues a lo mejor no tienen un equipo muy profesional, ¿no?, de selección, o deberían, ¿no?, contar con algún profesional más específico de selección para entender la empresa, para entender su cultura, para entender, bueno, pues también qué tipo de puestos y hacer una buena definición de perfiles, para que luego no exista esa lejanía, ¿no?, entre lo que el candidato aporta y lo que, por ejemplo, tú te darás cuenta, hay muchísimas ofertas, eso se ve desde la oferta, muchísimas ofertas de empleo que, claro, tienen 1000 candidatos apuntados, ¿no? Pero claro, miras la oferta y dices, ¿cómo puede haber tantos candidatos? Es tan
vaga la oferta, Tan tan genérica, vaga a la hora de describir que cualquier persona a priori podría hacer lo que ahí aparece, ¿no? claro. Entonces, yo creo que cuando vas a utilizar la estrategia, por ejemplo, de publicar una oferta, tienes que tener muy bien definido el perfil, tanto de las funciones que va a realizar esa persona como de los requisitos que necesita esa posición concreta, ¿no? Mm, Entonces, en ese caso, pues quizás pues no tendrás 1000, sino que tendrás 30 personas, pero probablemente habrán respondido las 30 personas que consideren que responden bien a la oferta. Cuidado, no me voy al extremo. Hay ofertas que son imposibles, tan al detalle, que claro, parece que dan miedo a los candidatos a apuntarse a ellas porque dices, es que, madre mía, esto es demasiado detalle, ¿no? Yo creo que hay que encontrar por parte de las empresas el punto intermedio entre que no sea la Biblia y que además es que ese tipo de ofertas tan largas y tan inmensas echa para atrás. generan mucho rechazo en los Mm. candidatos y luego que no sean tan escuetas tampoco, ¿vale? Que no definan nada y que entonces no van a poder hacer ningún filtro porque van a tener tantísimas personas apuntadas que les va a resultar imposible. Sí, es lo último que me comentó a mí porque todavía no hemos llegado a este tema, estamos resolviendo otros problemas antes. Me mandó como pantallazo y la oferta a priori estaba más o menos bien definida, o sea, había cosas que pulir, que concretar y tal, pero más o menos se entendía lo que estaba buscando, ¿no? Pero se escribía, imagínate que tú estás buscando un carpintero, ¿vale? Se apuntaba gente, se apuntaban panaderos, se apuntaban ingenieros industriales, se apuntaban, o sea, tenía en los candidatos personas con perfiles completamente diferentes a lo que él estaba poniendo que necesitaba y luego si tenía alguna noción de carpintería, pues una noción muy vaga de algún cursito que habrían hecho cuando la oferta te ponía mínimo experiencia de tanto tiempo en este puesto concreto, o sea, la oferta estaba más o menos bien definida, ya te digo, con cosas que pulir y todo lo que quieras, pero se entendía exactamente qué perfil se estaba buscando. Pero ahí se Mm. inscribían perfiles que no tenían absolutamente nada que ver. Entonces no sé si Sí, es no, pero tanto problema. eso pasa siempre Siempre no. vamos, se pasa casi siempre en cualquier oferta. Se apunta muchas personas que a lo mejor pues hace 10 años hicieron algo relacionado y Y entonces sí, ven la oferta y están buscando trabajo desesperadamente, para que te hagas una idea, y lo tiran a todo, ¿no? Tiran sin ningún tipo de estrategia, ni criterio, hmm, ni orientación, ¿no? Luego eso genera mucha frustración. Yo siempre digo, ¿no?, que es preferible aplicar a menos ofertas diarias, pero con una estrategia, que no tiro a todo y indiscriminadamente a ver si me llaman de algún sitio para luego hacer perder el tiempo y perderlo tú al claro, instante, ¿sabes? claro. Y si nos vamos, por ejemplo, al caso opuesto, yo te voy lanzando casos diferentes para saber un poco tu opinión, ¿vale? Desde tu ámbito de experta. Imagina que tenemos a una persona en el equipo que sí la consideramos imprescindible o fundamental porque aporta muchísimo a la cuenta de resultados. Incluso hay gran parte del funcionamiento de esta empresa que depende de esta persona, Mm, ¿no? mm. ¿Cómo evitas que esa persona se vaya, ¿no? ¿Qué sistema puedes implantar para fidelizarla? Pues a mí estos casos me parece clave la comunicación, ¿no? Una comunicación fluida con la persona. Y cuando hablo de comunicar, no hablo de hablar. Todos pensamos, o la mayoría pensamos, que comunicar consiste en hablar, y una buena comunicación consiste en escuchar. Si tú escuchas bien, si tú eres un escuchador activo, que verdaderamente escuches desde lo que se dice y desde lo que no se dice, si tienes regularmente a una persona que sabes cómo es, que sabes lo que le gusta, porque te preocupas por ella, ¿no? Y es preguntarle qué es lo que quieres. Es decir, es reconocerle, obviamente. Hay una parte de reconocimiento que tiene que estar presente, y que sea un reconocimiento verbal, que sea un reconocimiento como esa persona lo prefiera, ¿no? Porque hay personas que les gusta el reconocimiento, pero no les gusta el reconocimiento público, prefieren que ese reconocimiento sea en privado, o al contrario, ¿no? Personas Sí, que prefieren que ese reconocimiento sea público. Pues eso todo lo sabes conociendo a la persona, sabiendo cómo es, y para eso tienes que estar muy a su lado, muy cuidándola, muy escuchándola, muy entendiéndola, y bueno, obviamente siendo competitivo, ¿no? Siendo competitivo, sabiendo cómo está el mercado, sabiendo cuál es el valor
que se está ofreciendo a un puesto similar el de esa persona y luego generando pues un buen ambiente y que esa persona sienta que en su justa medida, ¿no? Es decir, hay personas que les gusta que les dirijan y hay otras personas muy autónomas que les gusta que les den una de cal y una de arena y que les permitan estar más bien fluidos en su trabajo y tomar decisiones, ¿no? Entonces yo creo que la clave de lo que me preguntas básicamente por resumir es escuchar muchísimo Vale. y bien. ¿Y qué poder consideras que tiene el líder de una empresa? El qué poder, bueno, primero el que le den, el que le otorguen, ¿no? El que le Y dejen. luego, es que cuando hablamos de líder, es una palabra tan amplia, ¿no? Que podemos estar hablando de un líder de una pequeña empresa, de un líder de una mediana, de un líder de una enorme, de una multinacional, o de líderes de grupos, de equipos, de trabajo, de departamentos. Es decir, cuando hablamos de líder, va a depender mucho de la Pongamos, empresa, pongamos el caso de una del pyme, tamaño. por ejemplo. Y una pyme y te estás refiriendo al líder de la pyme, o sea, Hmm. al jefe, al CEO de la N- pyme, por No, ejemplo. no tiene por qué ser el CEO, o sea, una persona a En lo mejor... cualquier caso, me da Sí, igual. Hay una serie de cuestiones básicas que yo siempre digo, hablamos mucho de liderazgo y poco de autoliderazgo. Y yo creo que el liderazgo el buen liderazgo hacia afuera es la consecuencia de un buen autoliderazgo hacia adentro. mm, Eso tiene que ver mucho, bajo mi punto de vista, con la inteligencia emocional y con las competencias de la inteligencia emocional intrapersonal y la interpersonal. Si tú te lideras, si tú te conoces, si tú sabes quién eres, si tú te has mirado hacia adentro, si eres una persona con tus valores claros, que además pues tienes claro, ¿no? Cuáles son tus objetivos, pero también siempre tienes claro el cómo tú te gestionas, ¿no? Eso tiene que ver mucho con el autoconocimiento, cómo tú te gestionas emocionalmente y cómo estás en tu piel, tu autenticidad, tu transparencia, tu manera de comunicar, ¿no? Es desde ahí, ¿no? Desde esa transparencia y esa autenticidad vas a obtener un resultado, ¿no? Que sea que las personas te sigan de una manera casi mágica, ¿no? Sin que casi tú no tengas que hacer nada. Vas a encontrar esa medida y de no estar en el extremo, ¿no? Ese hilo que te permita, por un lado, bueno, pues a lo mejor ejercer un liderazgo situacional adaptado a cada momento y a cada espacio y a cada persona. Y luego un liderazgo, pues a lo mejor más firme en ciertos momentos, más democrático en otros, adaptarte, pero darte a respetar sin llegar pues a los extremos, ¿no? Nunca de esa, a lo mejor, de ese liderazgo más autocrático y más extremo, ¿no? Más intolerante, donde no escuchas, donde solamente no eres un líder, sino eres un jefe que ordena y mando, ¿no? claro. Sí, yo te lo comentaba por diferentes casos también que he vivido, de sentirme un poco así, esa figura, ¿no? De querer escuchar a la gente, entenderla y no velar por los intereses solamente de la empresa, sino también por lo de los trabajadores, porque al final una empresa sin trabajadores pues no es nadie, ¿no? Entonces Claro. yo tenía muy arraigado eso y siempre intentaba luchar mucho por ello, darle ese apoyo, digamos, moral o aconsejarlo cuando ellos se encontraban en alguna situación que no les gustaba, o estaban frustrados, o estaban estresados, o tenían un cabreo por lo que sea que había sucedido en la empresa. Tenían esa confianza conmigo, ¿no? No con el CEO. O sea, yo no era una trabajadora más. Pero esa confianza de, oye, me ocurre esto, ¿qué puedo hacer? ¿Tú cómo lo ves? O sea, iban como a buscarme a mí en esos momentos y, y me ocurrió algo que no me gustó, no me sentí bien cuando respondieron así, pero me di cuenta un poco de la importancia que puede llegar a tener esa figura, ¿no? Porque yo cuando en esa empresa dije que me iba, 5 personas detrás mía dijeron, si ella se va, yo también. Entonces es un poco, no sé, tú cómo lo ves desde fuera de esa figura de líder, digamos,
qué poder puede tener en una empresa en determinados momentos, ¿no? Incluso gestionando equipos, con el equipo humano de las personas y también en lo económico. A ver, yo siempre digo que hay mucho líder sin cargo y cargo sin Sin líder, líder, ¿no? Es decir, hay personas efectivamente. que tienen una capacidad de liderazgo casi innata, ¿no? Que a lo mejor no están ocupando pues un puesto como tal de responsabilidad, pero tienen muchísima más influencia, ejercen mucha más influencia en su entorno y con sus bueno pues con sus compañeros de trabajo que no el propio líder, ¿no? En ese caso a la persona se le ofrece una situación un poco complicada, ¿no? Porque hay Hmm, veces que tú te enfrentas sin quererlo, ¿no? Con tu CEO, eh, pues porque las personas te ponen ahí, ¿no? Un poco, porque si también. tú dices cualquier cosa va a misa, ¿no? Y resulta que tienes más influencia que lo que dice el de entonces luego tienes que responder tú a tu jefe, ¿no? Porque obviamente se va a sentir que su parcela de alguna manera se Está puede sentir invadida. amenazada, ¿no? Ujú. Se puede sentir amenazada. Entonces, a ver, es que son situaciones las que me planteas, pues muy, muy Concreta, específicas, ¿no? concreta. Y muy concretas, ¿no? Entonces, tendría que tener más información sobre esa situación concreta, ¿no? Pero al final, las personas, yo creo que los que son responsables, los que están arriba del todo, y deberían tener capacidad, y esa es una de las habilidades de un buen líder, ¿no? Deberían tener la capacidad de conocer muy bien a su equipo e incluso de identificar los perfiles de las personas que tienen habilidades de liderazgo innatas y en lugar de tomárselo como una amenaza, aprovecharlo a su favor, ¿no? Claro. Y a lo mejor el camino, no lo sé en tu caso, pero a lo mejor el camino hubiera sido pues que tu CEO se hubiera sentado a hablar contigo, hubiera visto, oye, mira, esta persona tiene habilidades que te gustaría hacer, ¿no? Y a lo mejor te hace una propuesta de un ascenso o de llevar un equipo o de llevar algún departamento y se soluciona así, simplemente, ¿no? Sino, oye, vamos a que reme a nuestro favor, no a ponerme a la gente en contra porque yo me siento amenazado, pero en cualquier caso un líder que se siente amenazado es un líder que no está bien consigo. Hay algo en su autoestima que no está, porque cuando tú estás bien, cuando tú te quieres, cuando tú sabes quién eres, cuando tú sabes cuál es, hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no, y sabes cuál es tu parcela y cuáles son tus fortalezas, tú no te sientes, no te tienes por qué sentir amenazado, todo lo contrario, eres de las personas que son capaces de hacer brillar, ¿no? Que valoran al equipo que tienen con ellos y no les molesta su brillo, ¿no? Sino que todo lo contrario, ¿no? Lo toman como algo a su favor, ¿no? Pero ya te digo que hay mucha casuística para mí Sí. y ahí quizás me choca de frente. Yo no he tenido buenas experiencias en ese sentido, ¿no? Pero claro, no puedo generalizar. Yo no he tenido a mi alrededor lo que, teniendo el conocimiento, ¿no? Que ahora tengo de lo que es un líder, de lo que no, y del autoliderazgo, pues es que no he conocido quizás líderes, que no me ha tocado trabajar a mí con líderes bueno, con jefes mejores y peores, lo intentan, ¿no? Pero hay mucho ego dentro Sí, mucho. de los jefes, ¿no? Mucho ego, también muchos miedos, personas que sienten que si les pasas un poco por encima, a lo mejor con No, buena en intención mi les van a quitar caso, su puesto. en mi caso no se lo tomaron así. En mi caso, mi CEO lo que pasa es que utilizaba a lo mejor esa influencia para resolver problemas con proveedores, problemas con clientes, para enfrentarme a. O sea, Ya, como sé que a ella la escucháis y que en determinados casos obedecéis, ¿no? Lo que ella os pueda decir, la utilizo, digamos, parece una palabra fea, pero por darle algún sentido, ¿no? La me u- sirvo de ella, sí, ¿no? me sirvo de ella para cuando yo no me quiero enfrentar directamente con un proveedor del que dependo mucho o de un cliente del que dependo mucho, la cara visible a la que enfrento es a ella. Cuando hay algún problema con algún trabajador que se quiere marchar y yo no me puedo permitir que se marche, a la que enfrento con ese trabajador es a ella. O sea, ellos no es que se sintieran amenazados, o sea, le daba igual, yo creo,
pero sí era como la herramienta que se exponía o la herramienta que ellos utilizaban para resolver todos aquellos Y eso no problemas que está ellos mal, no... y eso no estaría mal, Ana, siempre y cuando tú seas conocedora y consentidora de ellos, si es algo que se ha pactado, si es algo que ellos incluso bajo el punto del reconocimiento te han dicho, mira, Ana, hemos observado en ti una serie de habilidades que la verdad es que nos encantan y que para estas circunstancias eres una persona muy conciliadora, eres una persona que se te dan muy bien las personas, hemos identificado estas fortalezas en ti y nos gustaría saber si podemos contar contigo y obviamente pues con una recompensa por esa ayuda. Es decir, Viene no todo de sé, la quiero decir, mano, hay maneras, ¿no? de plantearlo, ¿no? Porque claro. entonces a lo mejor tú lo notas como un reconocimiento y ostras, dices, pues sí, jolines, están valorando esta fortaleza, pues me voy a poner a remar Sí, a ese sí, favor, no, ¿no? yo no tenía problema desde luego y era obviamente consentido y yo todo lo que pudiera ayudar a la empresa, ahí estaba yo. Y yo sí tenía ese reconocimiento, pero verbal. O sea, Ajá, yo lo eché mucho de menos reconocimiento económico. O sea, ajá, porque claro, yo cobraba, siendo esa figura en ese momento en la empresa, yo cobraba menos que todos los trabajadores. claro. Entonces, mi Claro, pues frustración venía por ahí. por eso te decía antes que cuando me hacías la otra pregunta, que no te escucharon, o sea, es decir, Claro. no se sentaron contigo a O no querían escucharte qué es lo que escuchar, ¿no? quieres, o no lo querían escuchar, pero no se sentaron contigo a decir, oye, Ana, ¿qué podemos hacer? O sea, porque al margen de esto, ¿qué te gustaría? ¿Hay algo que te gustaría? ¿Hay algo que te parece a ti lo justo o no? Es decir, Ujú. hay una Sí. parte ahí importante. Y la otra también que quizás, no sé si lo hiciste o no, quizás de tu parte también muchas veces es, oye, ante la falta de reconocimiento, Sí, sí, oye, me pasa esto, ¿no? Y sí, yo voy sí. a, voy a hablarlo antes de tomar la decisión de irme, voy a plantear objetivamente lo que me está sucediendo, ¿no? Imagínate que tú a partir de esta aseveración dices, es que no voy a encontrar a ningún jefe que me reconozca si yo no se lo pido. Inconscientemente, tú estás Claro. creando una creencia que te posiciona de cara a que entres en una empresa y vayas, o sea, ya no vayas a hablar o con esa persona o incluso te mosquees, ¿no? Si no te hacen un reconocimiento, cuando Claro. no sabes que a lo mejor todavía no le has dado tiempo suficiente a ese jefe para que te reconozca o no. Quiero decirte que es muy peligroso cuando nos han ocurrido, pero imagínate, 2 o 3 veces lo Lo mismo o mismo. similar y a partir de ahí ya nos posicionamos, esto siempre va a ser así Sí, porque sí. es uno de los mayores enemigos que tenemos a la hora luego de enfrentarnos, de cambios, de empresas, de todo esto. Es uno de los peores enemigos, ¿eh? Las creencias así limitantes. Sí. No, no, ya Vale. te digo que yo, vamos, si entrara ahora mismo a trabajar para otra empresa, no iría con ese pensamiento, obviamente. Solo traslado. No vayas con No, ese no, no. pensamiento. No, Tú abierta, abierta a encontrarte con jefes no. estupendos. De hecho, espero no tener nunca que ir a buscar una empresa para trabajar. Espero seguir trabajando en mi marca personal desde mi casa. O sea, espero Sí. estar así muchos años y no tener que ir a buscar trabajo en ninguna empresa. Bueno, pero en este caso son clientes. Claro, claro, Que en es este caso como, son clientes, en efectivamente. este caso son clientes. Y habrá clientes que te reconozcan mejor y otros que no Ah, no, tanto. Pero pero tú, yo ya desde el punto de vista del cliente no tengo ese problema, ¿eh? O sea, yo eso lo he claro, vivido como trabajadora. Ahora, como ya. dueña de mi negocio no me ha ocurrido nunca, también te digo. O Ajá, sea, cuando trabajas con clientes otra perspectiva es diferente porque hablamos de, digamos, como de igual a igual, ¿no? O sea, tú tienes tu negocio, yo tengo el mío, cómo nos podemos ayudar y cómo podemos sacar esto adelante, ¿no? Pero desde el punto de vista del trabajador, yo he vivido otras cosas. Entonces, yo claro. solamente traslado esa experiencia que obviamente tengo amigos también que me cuentan la suya y han vivido lo contrario. O sea, que Exacto. simplemente es por si alguien se siente identificado o ha vivido lo mismo que yo, Segurísimo, segurísimo, claro, que diga, segurísimo, vale, pues yo segurísimo. también lo viví y que no cometa esos errores que estamos hablando de ya ir con esa idea Claro, preconcebida de me va a ocurrir esto siempre, ¿no? Yo es verdad claro. No, no, que para es lo nada. que más he vivido, pero no tiene por qué ser Hay que siempre así, claro. abrirse siempre a nuevas cosas y no tener el pensamiento negativo. Sí, además que cada empresa es un mundo y cada jefe es un Exacto. mundo y esto pues, varía muchísimo, pero yo sí he tenido esa mala Sí. suerte de que casualmente a mí me han tocado más ese perfil de Ya. empresa que el otro. Otra cosa que me gustaría preguntarte es, porque entiendo que también habrá gente que se lo habrá preguntado en algún momento de su vida, ¿trabajar por cuenta propia o emprender? ¿Cómo decide si una cosa u otra?
Es que tiene que ver mucho con cada uno. Es decir, hay personas que yo he escrito en la newsletter bastante sobre bueno, las motivaciones que puede tener una persona por cuenta propia, por cuenta ajena, pero tiene que ver mucho, no solamente con que dicen el gen emprendedor. Vale, el gen emprendedor podemos tenerlo, pero luego emprender tiene que ver mucho, emprender por tu cuenta y trabajar por tu cuenta. Para mí es fundamental tener claro que tienes que ser muy autónomo, pero muy autónomo desde dentro. Es decir, tienes que tener una autonomía, una regulación y una gestión emocional, una fortaleza interior importante, porque emprender no es fácil y te vas a encontrar muy solo con muchos escollos, ¿no? Entonces, y luego vas a tener que estar muy conectado con la incertidumbre. Si la incertidumbre es parte de la vida, la incertidumbre de un autónomo, una persona que emprende, pues más todavía, ¿no? O sea, una persona que su valor fundamental sea la estabilidad económica, pues a lo mejor tiene que cuestionarse si su camino es el emprendimiento, porque si ese valor, o sea, tiene que ver mucho con el autoconocimiento de tus valores fundamentales, ¿vale? Si mi valor fundamental es la libertad, pues puede que yo encaje más en el emprendimiento que si mi valor fundamental fuera la estabilidad económica y financiera, Claro. porque a lo mejor eso me lleva más al camino pues de la oposición o del trabajar por cuenta ajena, ¿no? Si mi valor fundamental es bueno, pues el amor por lo que hago, pues a lo mejor una persona también es uno de sus valores fundamentales, pero no es alguien que quiera estar creando continuamente. Y luego yo creo que también es muy importante que no identifiquemos solamente el carácter emprendedor con trabajar por tu cuenta. ¿Vale? Yo creo que puedes tener un carácter emprendedor, incluso hacer prácticas de intraemprendimiento, que por ahí va la newsletter que voy a publicar mañana, Ujú. de intraemprendimiento dentro de una empresa en la que estás trabajando También, por cuenta ajena. claro. Tú puedes, a lo mejor de pronto, pues idear algo, un proyecto que esté relacionado con lo que haces y se lo propones a tus jefes y a lo mejor te dejan iniciar por ahí Claro. una propuesta de valor que sea importante para ellos y emprendes dentro, ¿no? de tu propio trabajo. Pues yo creo que es súper importante que la persona se conozca muy bien y sepa cuál es, porque si no vas a chocar de frente con tus valores fundamentales, ¿no? Y vas a Claro. estar en una montaña rusa emocional bastante interesante. Y para las personas que ya hayan dado ese cambio, ese salto de dejar su empleo por cuenta ajena y comenzar su propio negocio, Mm. consejos, pautas, ¿qué le diría? Bueno, primero porque el tema financiero es muy importante. O sea, primero que tenga muy claro cuál es el colchón de seguridad que tiene a nivel financiero, ¿no? Más allá de la idea, más allá de que, bueno, me voy a lanzar con qué. Es decir, yo creo que es, yo tengo un claim que os lo dejo, que es persigue tus sueños con corazón y con cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Que está muy bien, perseguir es persistencia, es seguir, sigue adelante, haz lo que quieras hacer con mucha pasión y mucha ilusión y mucha esperanza, porque son emociones muy potentes, ¿no? Que son las que te activan, las que te permiten estar motivado, pero con cabeza. Lo que nos ofrece a las personas que se nos pira mucho la pinza, como yo digo, ¿no? De la ilusión, de wow, me encanta esto, es pon los pies en la tierra y primero haz un análisis no solamente de tu situación, del tiempo que puedes aguantar o no puedes aguantar, del colchón que tienes, de los apoyos que tienes, de pedir ayuda, ¿no? Es decir, yo puedo tener una idea, pero tienes que hacer un buen plan de negocio, un buen plan de marketing, tienes que saber si eso va a ser puntual o va a ser sostenible en el tiempo. Tienes que hacer una hoja de ruta, ¿no? Una hoja de ruta donde yo soy muy pesada con el autoconocimiento y con la autoestima. Tú te cuides mucho en todo ese proceso, haya un equilibrio, ¿no? Bueno, pues entre la actividad y el descanso, ¿no? Es lo de afilar el hacha. Muchas personas se les olvida en los 7 hábitos de las personas altamente efectivas de Stephen Covey, ¿no? El séptimo hábito es afila el hacha, ¿no?
y parece que es el último y es el menos importante, ¿no? Y es el más importante de todos, el descanso, el conectar. Fíjate, tú ahora dices, me voy a ir casi un mes. ¿Por qué? Porque te va a venir fenomenal desconectar Seguro. de todo para luego reactivarte, ¿no? Y Mm, es fundamental. Yo los descansos los tengo agendados también, yo ¿no? Mis también. descansos de fin de semana, mis descansos en el día, no me saturo la agenda cuando sé que eso me va, bueno, pues, va a estar hipersaturada y que me va a sobrecargar, ¿no? Y que al final del día voy a estar hecha polvo. Eso de lunes a viernes, pero luego los fines de semana, pero luego mi meditación, pero luego mi ejercicio, Claro. mantener todas esas actividades ajenas y, bueno, pues y ver si lo puedo mantener, porque si son 12 horas diarias todos los días, te va a compensar al final eso o se va a convertir en tu enemigo. Tu, Claro. tu pasión se va a convertir en tu enemiga. Yo creo que la clave es cuando ves que tu pasión, que lo que verdaderamente te gusta porque la has creado para ti, se convierte en tu enemiga, ¿no? Claro, hay que tener cuidado con eso y valorar. Hablamos mucho del autoconocimiento y la gestión de las emociones y todo esto, pero es que es súper importante. Estés donde estés, Claro, o sea, trabajes para otro, estés emprendiendo. Es que yo creo que son los pilares fundamentales sobre los que construir cosas o sobre los que exacto. prosperar. No sé, hablamos mucho de ello, pero es que es fundamental. Y para ti, Maite, ¿qué es el éxito profesional? Pues el éxito profesional tiene que ver mucho con tu satisfacción. O sea, quizás lo estoy simplificando mucho, ¿no? Pero No, si yo estoy satisfecha con lo que estoy haciendo, para mí he logrado ser exitosa. claro. Entonces, al margen de, quizás yo no lo vinculo tanto con la parte económica, ¿no? Lo vinculo más con la satisfacción personal, con el tener esa sensación de bienestar cuando estás trabajando y de bienestar en tu día a día y de que, lo que te digo, ¿no? Y que llega el domingo y para mí no sea un trauma levantarme el lunes, sino que no, ¿no? Me apetece que tengo ahí en la agenda y que tengo la agenda, todo lo que tengo me apetece Claro, hacerlo. claro. Entonces, para mí eso es el éxito. ¿Tu objetivo en los próximos años profesionales? Pues seguir satisfecha Seguir como como estoy, lo ¿no? estoy ahora. Que Yo no es esto lo de poco, que no es virgencita, poco. virgencita que me quede como estoy, pues te diría que virgencita que me quede como estoy. Y yo no tengo, a medida que han ido pasando los años, Ana, yo digo que soy cada vez más libre porque tengo cada vez menos necesidades materiales. Me he ido desprendiendo de muchas cosas que al final me he dado cuenta que no me hacen falta para ser feliz y entonces eso te da mucha libertad porque bueno, estás haciendo lo que quieres hacer, tienes o yo tengo, ¿no? Lo que me permite vivir como me gusta vivir y entonces, de momento digo, se cruzo los dedos si estuviera así, o sea, si yo tuviera podido, voy a hacer todo lo posible, ¿no? Por Claro, tener la garantía de que voy a estar así, así me quedo. Estoy estupenda, o sea, no, yo soy autoempleada, yo no tengo equipo de personas, yo no tengo empresa, pero tampoco tengo ese interés en de tenerlo. tener una empresa, ¿no? Yo Claro. quiero seguir siendo yo, como digo, con mi mecanismo, con mis clientes particulares que me encantan, con mis talleres que hago de risoterapia y de mindfulness fuera con empresas y teniendo esta vida como la que tengo, con flexibilidad, de poderme ir a trabajar donde me dé la gana, si me voy a mi pueblo, si me voy a la playa o tal, puedo trabajar donde quiera. Es que es un momento a nivel profesional muy chulo para Mm. mí, con esa incertidumbre que siempre tenemos los autónomos, obviamente, pero es que yo sigo estando enganchada, llevo casi 7 años. Sí, yo creo que cuando te acostumbras a esa libertad, intentas pelearla, por supuesto, a toda costa para que no se te escape, porque es maravilloso. Al final, esa libertad se traduce en que tú eres la dueña de tu vida y tú decides cuándo trabajas, cuándo no trabajas, cuándo necesitas descansar, cuándo necesitas parar y tienes el control, que no todo el mundo puede decir que tiene ese control de su vida. No estamos hablando ya de cosas económicas, como tú dices, sino de esa flexibilidad y de esa libertad que te da poder dedicarte a lo que te gusta en el momento en el que tú quieres hacerlo y porque te apetece, porque es tu pasión o tu forma de estar, ¿no? En la vida. Y todo el que puede desarrollar eso con esa libertad, pues
es maravilloso, la verdad que sí. Bueno, Maite, pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo hoy y seguro que estaremos en contacto y nos veremos muy pronto. Muchísimas gracias a ti, Ana. Ha sido una conversación muy bonita. Muchas gracias. Que estés bien. A ti, Cuídate. chao.